Tenemos que estar preparados para que Sánchez haga cualquier cosa para mantenerse en el poder, para alargar la convocatoria de elecciones, para alterar el censo electoral con nacionalizaciones masivas y fraudulentas. Yo recuerdo que en los años 90 no era fácil que en los mítines de los partidos existieran tantas banderas de España. Y las quitaban. Creo que muchos votantes socialistas dan por descontada esa corrupción. Este auto y este sumario, que es lo que sabemos ahora, del expresidente Zapatero, tan bueno él, tan buenista él, tan preocupado de los presos en Venezuela, ¿va a servir para que Sánchez convoque? Está en el tejado del Partido Popular tomar la decisión de cambiar de socio. Aprovecho para decir que cuando viniste a Madrid yo no inventé ningún chiringuito para ti. Las elecciones no están ganadas, este gobierno es cada vez más peligroso, la imputación de Zapatero no debilita al gobierno, sino que radicaliza a Pedro Sánchez. A mí lo que me indigna es que la regularización esta de Sánchez, a diferencia de la que hizo Aznar y la que hizo Zapatero, en aquellas dos, lo primero que se pedía era el contrato de trabajo, y aquí no. La de Zapatero, la de Koldo, la de Ábalos, la de Cerdán, la de la mujer de Sánchez, la del hermano de Sánchez. Yo también, pero además la de los jueces y los policías y los guardias civiles. Ya son muchas presunciones de inocencia juntas. Sánchez va a hacer todo lo posible para volver a ganar. Bueno, Santi, yo lo primero que quiero es agradecerte muchísimo que hayas querido venir al Rincón de Espe. Es un placer. No podía decir que no. No podías decir que no, claro que podías. No me atrevía. Como se lo dices a la mitad de los medios, me imagino. Bueno, pero con los medios es más fácil. Contigo y te es un poco más estoy difícil. enormemente agradecida. Tengo que decirte que, como es así, consulté al director. Le digo, oye, y me dijo, fenomenal. Bueno. Así que no te creas que no te vemos bien en The Objective. Bueno, pues es un placer. Pues el placer es mío. Porque es que yo tengo mucho interés en que tú expliques a la gente que en el Rincón hay gente que nos escucha de todas las edades, que seguramente no sabe de ti nada más que las horribles cosas que dicen algunos medios de comunicación. Y a mí me gustaría que contaras un poco tus comienzos. O sea, en Amurrio naciste, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo era entonces la política en el País Vasco? ¿Cómo tenías que ir a la universidad con escoltas y con pistola? Y en fin, que cuentes un poco tu vida, los inicios, antes de la vida política. En realidad soy de Amurrio, pero nací en Bilbao porque en Amurrio no había hospital. Mi padre había nacido en Amurrio. Pero si tengo que hablar de mis inicios políticos, creo que son muy anteriores a una militancia, a una mayoría de edad, porque nací en una familia comprometida políticamente. ¿Tu padre tuvo problemas? Mi padre tuvo muchos, mi abuelo también. ¿Ah, tu abuelo también? Mi abuelo también. Mi abuelo fue alcalde desde el año 63 hasta el año 79. Tenía una empresa que estaba intentando poner en marcha. Fue presionado a través del denominado impuesto revolucionario de la banda terrorista ETA. Es decir, que somos una familia que tanto mi abuelo como mi padre como yo hemos padecido esa persecución, pero eso es lo que hace que muy pronto seas consciente de cuál es tu alrededor, siendo un niño. A los 9 años recuerdo muy bien el asesinato que habrá jóvenes que no saben lo que es ETA. Claro, claro. Y yo me di cuenta con 9 años. Mataron al cartero de mi pueblo, a Stanis. ¿Al cartero? Un cartero, un hombre que decía... ¿Al cartero de Amurrio? Sí. Era un amigo de mi padre, yo le conocía y cuando vimos la noticia, cuando solo había un canal de televisión, estábamos en aquel momento en Sevilla, un verano, porque a mí me llevaron ahí mis padres por la alergia al polen, me sacaron de las gramíneas del norte, y en aquel momento, creo que era el 20 y tantos de junio, en la televisión apareció como primera noticia el asesinato del cartero de mi pueblo. Yo tenía 9 años, recuerdo ¿Qué año fue? ese momento, año 1985. Habían matado previamente a su hermano en el año 81. Que era un hombre que se dedicaba a alquilar pisos, el hermano era un cartero, gente que probablemente decía sus ideas políticas en alto y consideraron que eran las personas que había que eliminar. Luego, sus ideas políticas eran ser español. Ser español, sí. Más, que no se crean los oyentes. Ser español y decirlo jóvenes, probablemente en los bares, en las calles, no ocultarlo, pero no tener que miedo. Entonces Álava, yo recuerdo que el Partido Popular ganaba y encima teníamos a la derecha a uno que se llamaba Unidad Alavesa. Sí. Cosa que ahora el Bildu casi
Bueno, en Álava realmente ha ganado todo el mundo. ¿Sí? Es una provincia en la que han ganado todos los partidos en alguna ocasión, ¿Ah, ¿no? sí? Han ganado los socialistas, ha ganado el Partido Popular, ha llegado a ganar alguna elección Unidad Alavesa, han llegado a ganar partidos nacionalistas y ahora mismo es Bildu, ¿no? Y ha llegado a ganar Podemos en algunas elecciones generales, si no me equivoco. ¿Podemos? Sí, yo creo que Pero porque al menos en Vitoria, sí. En Pero es decir, que es Álava, se suele decir Alavés falso y cortés, ¿no? Lo digo yo que sea Alavés, ¿sí? Y la verdad es que hay una posición política que ha sido muy cambiante, pero bueno, eso es una anécdota. En realidad El caso es que ser español en aquella época, en Amurrio, que no era exactamente, no sé, no era Guipúzcoa, que todavía era peor, era una cosa verdaderamente peligrosa. no era Guipúzcoa la provincia y probablemente la capital, pero sí era como Guipúzcoa, Amurrio, Llodio, donde yo fui concejal después. Yo fui concejal muy pronto, con 23 años, porque no había gente del pueblo para rellenar todas las listas en ese ayuntamiento, en Llodio, donde gobernaba Herri Batasuna. Yo recuerdo cuando soy elegido, me tocó hacerle jurar la Constitución, porque era el más joven de la corporación, al alcalde entrante, que era el mismo que estaba, y leerle la fórmula de juramento de lealtad a la Constitución, al rey, etcétera, entre insultos, gritos. Salimos protegidos por la Policía Autonómica, eso fue en el año 99. En ese momento ya me pusieron protección policial y en el 2023, después de la ilegalización de Batasuna, fue mucho peor. Fue una auténtica batalla campal con agresiones. ¿Sí? Aquello acabó juzgado en la Audiencia Nacional después de un proceso muy largo en el que yo denuncié pues a 15 o 20 tipos a los que conocía personalmente, con nombres y apellidos, algunos de ellos con antecedentes penales, algunos habían estado en prisión por amenazas y por agresiones que estaban grabadas, y aquello acabó siendo juzgado. Bueno, el caso es que a la Facultad de Derecho de Sociología, ¿no? de Sociología, tuviste que ir con protección. Tuve que ir con protección desde los 23, justo la última parte de la carrera, hasta los 33. Es decir, toda la vida de un joven en ese momento, lo que significaba salir de fiesta, casarse, todo lo hice protegido, ¿no? Tener hijos, ir a los paritorios con los escoltas detrás de ti. Claro. Todo. ¿Cuántos hijos tienes? Ahora 5. ¿5? ¿Edades? Pues tengo uno mayor de 21 años, una niña de 19, otra de 12, otro chico de 10 y uno que acaba de llegar rezagado, que todavía no ha cumplido 2 años y que me está quitando. Pero qué monada. Que me está quitando la salud, porque es que. ¿Por qué no te deja dormir? No dormir, ni deja sentarse, corre todo el rato, no hay manera de pararlo ni de atarlo. Sí, tiene una actividad realmente sorprendente. Igual es mi edad el problema. Bueno, pues vamos a entrar un poco en la política, porque la gente querrá también saber eso. A mí me sorprendió y me entristeció la carta que escribiste a Mariano Rajoy, con la que tengo que decir que yo estaba pues en casi todo de acuerdo. Recuerdo que el detonante debió ser la suelta de Bolinaga, me parece, ¿no? Más que el detonante fue la gota que colmó el vaso. La gota que colmó el vaso, exactamente. Me acuerdo perfectamente, porque yo era entonces presidenta de la Comunidad de Madrid y era un mes de agosto, pero el rey Juan Carlos quería ir al 112 y entonces me preguntaron y yo dije, oiga, pero ¿cómo es posible esto? Y entonces el ministro contestó que es que si no soltaba a Bolinaga estaría prevaricando. Y eso ya fue el colmo, en mi opinión. Pero bueno, el caso es que escribiste esa carta y te dedicaste entonces a Denaes, ¿no? Bueno, en realidad yo ya había impulsado junto a otro grupo de amigos la Fundación para la Defensa de la Nación Española. Bueno, eso es Denaes, ¿no? Sí, pero para que la gente supiera cuál era el objetivo, que en realidad lo que buscábamos era la recuperación del patriotismo en la sociedad española. Parecía que el patriotismo tenía que ser constitucional o no podía ser, y a nosotros nos parecía que teníamos motivos para sentirnos orgullosos de nuestra historia, con sus claroscuros, pero creo que muchos más claros que oscuros, y de nuestra propia identidad, de nuestra lengua universal. Exactamente, y de nuestra cultura, y de nuestros escritores, de nuestros artistas. O sea, había un amigo, Jesús Lainz, que también es un escritor que estaba involucrado en esa fundación,
que solía hacer una comparación para distinguir lo que era la constitución de la nación como entre conducir y el carnet de conducir, ¿no? Decía, el carnet de conducir está bien, pero a mí lo que me gusta es conducir. La constitución es, pues las normas que tenemos que cumplir, lo que nos une desde una perspectiva jurídica, pero en realidad no te gusta el carnet, no es la norma, es algo más, ¿no? Que lo importante de la Constitución no es solo la letra. Lo más importante de la Constitución es el espíritu. Y en mi opinión, ese espíritu es el que se cargó ya Zapatero, claro, cuando fue al notario a firmar el pacto del Tinel, sí, que era que jamás podrían pactar nada, ni en un ayuntamiento, ni en una comunidad autónoma, ni por supuesto en el gobierno, con el PP. Entonces no existía los de Vox. No. Pero justo el espíritu de la Constitución es el del consenso, la concordia, el que ya las dos Españas no tienen que existir. Eso se lo cargó Zapatero. Y ahora Sánchez, pues con el muro. Total. No solo el espíritu de concordia, sino yo creo que el fundamento de la Constitución, que también se está perdiendo, porque el fundamento de la Constitución es la unidad nacional. Yo Exacto. recuerdo que Gabriel Cisneros me contaba cómo él incorporó la palabra se. Es decir, la Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la nación española, porque la redacción inicial, según me decía Gabriel Cisneros, era la Constitución fundamenta la unidad nacional. O sea, no la fundamenta. La Constitución se fundamenta sobre algo que es previo y superior, que es la unidad nacional. Sí. Y eso también se está perdiendo. De hecho, hay riesgo de que Sánchez se presente a las elecciones encabezando una especie de reforma plurinacional que nos quiere decir que España no es una nación, sino un conjunto de naciones. Sí, yo he oído que eso es el peligro, sin ninguna duda. Bueno, entonces, tú desde DENAES defiendes la nación española. Yo recuerdo que te di un premio o algo así, siendo yo presidenta de la comunidad. No se lo di a DENAES. No, realmente acogías la entrega de premios de la Fundación para la Defensa de la Nación Española en la sede de la Comunidad de Madrid. Se celebraron muchas ediciones y se reconoció a mucha gente que en distintos campos había hecho algo en favor de España, desde clubes de fútbol que habían incorporado la bandera nacional a sus equipaciones, hasta directores de orquesta, a la serie Isabel la Católica, que también gran serie, hizo una función muy importante, y acudió muchísima gente, periodistas, artistas, políticos, a recibir reconocimiento porque hacían algo más allá de su profesión o de sus siglas en favor de la nación. Nos parecía muy importante porque parece que solo nos podían unir. Había asociaciones de víctimas del terrorismo, pero parecía que solo nos unía la humanidad, el reconocimiento de las víctimas. Luego había asociaciones de defensa de la legalidad constitucional, muy importantes también, que hicieron su función en el País Vasco, Foroder, Muabasta ya, pero había una especie de resistencia a lo patriótico. Parecía que el himno nacional y la bandera nacional tenían que estar recluidas en los cuarteles, que eran propias de los militares. Y yo creo que se hizo una contribución, nosotros y otras organizaciones, en favor de esa normalización. Yo recuerdo que en los años 90... no era fácil que en los mítines de los partidos existieran tantas banderas de España. Y las quitaban. Por eso, yo eso lo he visto. Sí, en el partido en el que estuvimos quitaban las banderas de España. A mí me la han quitado. Bueno, pues entonces ya sabemos de lo que hablamos. Sí, exacto. Bueno, total, que acabaste la carrera en Deusto, ¿no? En Deusto, sí. Y en algún momento... La acabé, ¿eh? Sí, porque dicen que no la acabaste. No, digo porque hay otros que dicen que han hecho cosas que no han hecho, ya. Doctorados y carreras y todo tipo de cosas, porque a mí me parece muy escandaloso. Yo solo tengo una licenciatura, no tengo 7 másters ni me he inventado nada. Igual que yo. Una licenciatura, no tengo ningún doctorado ni nada parecido, es verdad que... Ni máster ni nada. Pero la tengo. La tienes, bueno, pues eso. Aprovecho para decir que cuando viniste a Madrid yo no inventé ningún chiringuito para ti. Yo lo que hice fue ofrecerte una plaza que estaba vacante para la que cumplías el requisito de ser licenciado universitario. O sea, de chiringuito nada. Y yo no lo había creado. Lo había creado, no recuerdo si Leguina o Alberto Ruiz Gallardón, pero era esto que hay ahora, que es nacional. Sí, una agencia de protección de datos. La Agencia de Protección de Datos de Madrid, y ahí estuviste. Pero lo bueno es que lo cerramos. Exactamente. Porque eran instituciones que no hacía falta que existieran. La cerramos, como yo cerré muchas cosas cuando vino la crisis, que empezó el 2008, pero Zapatero no la quería reconocer, y ya en el presupuesto del 2010, a finales del 10, que se hacía el del 11, ya suprimimos todas las entidades que no eran necesarias. Pero bueno, ahora vamos a lo importante.
Yo creo que lo que estáis haciendo ahora, que me alegro de que ni Vox ni el Partido Popular se dediquen a criticarse el uno al otro, sino a pensar en cómo vamos a conseguir echar a Sánchez, es bastante positivo los acuerdos que se están haciendo en algunas comunidades autónomas. Bueno, en todas las que ha habido, en todas las que ha habido elecciones. Ya sé que hay gentes de mi partido que dicen que quieren gobernar en solitario, me parece estupendo. Y a mí yo siempre he querido gobernar en solitario y lo he conseguido. Sí. Pero hay veces que no se consigue. Claro. Entonces, pues bueno. Bueno, yo creo que son acuerdos muy importantes, porque responden a la voluntad muy mayoritaria de las sociedades en 60% Extremadura, en 60% Extremadura, entre los dos, en 50 Aragón, y tantos, Castilla y León y en Andalucía. Sí. Son acuerdos de... Algunos dicen, no, es que solo me faltan 2 escaños. Ya, pero yo no tengo 2, yo tengo 15, o 14, o 16. Claro. Y con lo cual es mejor que tener una mayoría justa. Son mayorías muy amplias que yo creo que nos tienen que obligar a hacer las reformas que necesita el país. En materia impositiva, en materia de desregulación de todas las normas económicas. Me encanta la desregulación. De hecho, hemos nombrado vicepresidentes de desregulación. Nuestros vicepresidentes tienen ese título, tanto en Extremadura como en Aragón. O sea, tienen pues eso la sí que misión es importante de regular. Para un liberal como yo. Bueno, yo recuerdo que es que las normas se promulgan, se publican y pasa el tiempo y siguen vigentes, aunque ya no sean necesarias. Por tanto, la desregulación es importantísima. Y sobre todo hay muchas normas. Es muy difícil para un ciudadano... Como 1 millón de páginas creo que producimos al año. Para ser ciudadano de pleno derecho hay que ser catedrático de Derecho Administrativo, porque un agricultor tiene que estar enterrado en papeles para respetar todas las normativas desde la Unión Europea, medioambientales, del Pacto Verde, que destruyen su capacidad de avanzar y son criminalizados en muchas ocasiones. Y creo que hay que detectar, tanto en el campo, en la industria, en la vivienda, todas las regulaciones absurdas o ideológicas. Bueno, en la vivienda yo el otro día mencioné, porque es que es de locos, ahora resulta que el Código de la Edificación ha tenido una modificación consistente en que todos los pisos nuevos tienen que tener 2 plazas de garaje para bicicletas el tamaño de eso encarece una barbaridad. Para bicicletas. La vivienda. Y no todo el mundo podemos montar en bicicleta. Vamos a pasar del coche eléctrico obligado, que solo lo pueden pagar los que tienen mucho dinero, a la bicicleta obligada. Un desastre. Exacto. No, pero porque tenemos que tener plaza de aparcamiento para bicicleta, que la pongan un candado como se ha puesto toda la vida en la calle. Pero es increíble el intervencionismo que nace fundamentalmente en las instituciones europeas y que ha sido obra de 2 grandes partidos. Pero yo creo que no hay que perder la esperanza. Eso se puede cambiar. No estamos condenados, porque en el Parlamento Europeo ya hay una mayoría alternativa a los acuerdos Partido Popular, Partido Socialista. Es posible el acuerdo del Partido Popular, si quiere cambiar de socio, tanto con Patriots, que es el tercer partido de Europa, que lo presido yo, como con conservadores y reformistas de Giorgia Meloni. Eso ya conforma una mayoría parlamentaria. Entonces, está en el tejado del Partido Popular tomar la decisión de cambiar de socio. Bueno, yo es que creo que es imprescindible que el Partido Popular deje de unirse a los socialistas y a los verdes para hacer ese tipo de regulaciones absurdas que yo, como ganadera y agricultora consorte, me tienen absolutamente indignada. Y estoy muy contenta porque Dolors Montserrat, pues yo creo que opina como yo. Opina como tú, pero no sé si vota como queremos. Sí, pero no es lo mismo que Esteban González Pons, que es amigo también, porque fue portavoz del Senado cuando yo era presidenta, pero no estoy de acuerdo con nada de lo que él opina en este momento. De hecho, él ha reivindicado esos pactos y la Agenda 2030 y las cosas que están dañando el campo. Por eso te digo pero las reformas agrarias, en lo que tiene que ver con enfrentar el Pacto Verde o algunos acuerdos comerciales totalmente dañinos para el campo. Los acuerdos comerciales, estoy en favor del libre comercio. ¿Para qué nos vamos a engañar? Pero con las mismas condiciones, ¿no? Claro, pero es que esto es... Lo importante es que todos los productos que lleguen a España tengan los mismos condicionantes que tenemos los europeos. Eso es. Es que eso es un libre comercio que trae competencia leal, no se trata de no acordar desleal, con ellos, sino de poner las condiciones. Pero bueno, ahora mismo los agricultores y ganaderos mayoritariamente están en contra del acuerdo de Mercosur. Están en contra de Mercosur, en contra del Pacto Verde, porque no se ha puesto una... es como lo de los taxistas con los Uber. No puede ser que a los taxistas les pidan una cosa y a los Uber otra. Bueno, entonces, ¿cómo vamos a hacer? ¿Crees tú que este vamos a decir...
este auto y este sumario, que es lo que sabemos ahora, del expresidente Zapatero, tan bueno él, tan buenista él, tan preocupado de los presos en Venezuela, ¿va a servir para que Sánchez convoque? No. Yo creo que Sánchez está absolutamente atornillado al poder, sabe que perder el poder le sitúa en el banquillo de los acusados. Ayer me preguntaban por la presunción de inocencia de Zapatero. Un periodista vio que yo estaba haciendo acusaciones, bueno, como las que hace el juez. Dijo, pero bueno, la presunción de inocencia, sí. Digo, sí. La de Zapatero, la de Koldo, la de Ábalos, la de Cerdán, la de la mujer de Sánchez, la del hermano de Sánchez. Yo también, pero además la de los jueces y los policías y los guardias civiles. Ya son muchas presunciones de inocencia juntas. Bueno, entonces, no todos tenemos presunción de inocencia. Claro, yo se la doy a todos ellos. Claro. Pero es que ellos no se la dan a los jueces, no se la dan, ni a los fiscales que no son la cianuro. Y escarachean a los demás y luego les molesta que un periodista les haga preguntas incómodas. La izquierda siempre ha tenido una doble vara de medir. No, les molesta, les quieren cancelar. Bueno, los cancelan o les arrancan los micrófonos y se los tiran. Sí, exacto. ¿Qué pienso de cómo va a afectar esto? Bueno, lógicamente esto debe desgastar a cualquier alternativa política, pero sin embargo creo que muchos votantes socialistas dan por descontada esa corrupción. Entonces tenemos que estar preparados para que Sánchez haga cualquier cosa para mantenerse en el poder, para alargar la convocatoria de elecciones, para alterar el censo electoral con nacionalizaciones masivas y fraudulentas. Y sobre todo, no se pueden afrontar las elecciones con los errores del año 23, dándolas por ganadas, ni demonizando a alguna de las fuerzas políticas que se presentan. Porque en el 23... Hay que demonizar a Bildu, yo por lo menos la sigo demonizando porque no han pedido perdón. Y encima están en la calle. Y a los que roban y pactan con Bildu. Es decir, tenemos un gobierno que está trayendo muchos problemas a los españoles en el orden económico, que miente sobre las cifras económicas del país, que oculta que los españoles nos hemos empobrecido y además promueve una invasión migratoria, llamando a toda África y toda América que vengan. No es posible. El país hay que reordenarlo, hay que restaurar la legalidad en España y yo creo que, sobre todo, hay que ir a las elecciones ofreciendo con claridad a los programas políticos y no demonizando al de al lado, aquel con el que tienes que pactar. Y no dando las elecciones por ganadas, porque Sánchez va a hacer todo lo posible para volver a ganar. Tiene apoyo internacional, lo ha demostrado en Barcelona. Tiene apoyo internacional de lo peor de cada casa. De lo peor de cada casa, pero hay multimillonarios pagando esos encuentros, como Alex Soros, que ha venido a bendecirlo en Barcelona. Entonces, ¿Fue Alex Soros? Alex Soros es ¿El padre o el niño? El hijo. Es el pagador de todo eso. Entonces, estas cosas... Bueno, y yo creo que a esta señora, ¿cómo se llama? Sheinbaum, que presume de azteca y resulta que es medio lituana, medio búlgara, y judía además, pues a esa señora yo creo que Sánchez le dijo lo que tenía que hacer con Ayuso. Probablemente. Yo estoy convencida que eso estaba preparado. Ahí estaba Petro, Sheinbaum, lo peor de cada casa. Y, bueno, no trajo a Xi Jinping porque no pudo. Esto es lo que está haciendo este gobierno, enfrentándonos a todos los que deberían ser nuestros aliados estratégicos, con los cuales tenemos confrontaciones naturales porque Estados Unidos tiene intereses que son los suyos, no los nuestros. Eso ya lo sabemos. Pero creo que nuestro sitio en el mundo es con esas alianzas y no, desde luego, con dictaduras chinas que están o hispanoamericanas. Blanqueando a todas las dictaduras y ahora sabemos que en algún caso, presuntamente, es por dinero. Porque presuntamente ha habido dinero para que... Lo sabremos. Sánchez presidiera la Internacional Socialista y luego para el bolsillo de Zapatero, presuntamente. Bueno, y para los premios que le dan a Sánchez en el ámbito internacional. Sánchez ya no mira a los españoles porque no puede caminar por la calle. Él ha anunciado la regularización de inmigrantes con 2 tuits en inglés en la red social X y con entrevistas en periódicos norteamericanos, porque él no se está dirigiendo a la sociedad española, se dirige a esos multimillonarios a los que está pidiendo ayuda en estos momentos para promover ese cambio histórico en España. Y creo que los españoles deben estar preparados para que ese intento de alterar el censo electoral... es que no es un intento, ¿no? Bueno, Me temo que es una ley vigente, ¿no? Claro. Pero que habrá que derogarla inmediatamente. Bueno, inmediatamente, pero también habrá que trabajar para que muchos de los que van a votar... Se ha nacionalizado
200 y pico mil, ¿no? No recuerdo ahora mismo el Sí, número. pero cuentan con 2 millones y pico. Gentes que no han venido nunca a España, cuyo abuelo se exilió en la guerra civil y ahora ellos pueden votar. Y pueden elegir el sitio en el que votan, pero no solo eso. ¿Cómo elegir el sitio en el que la votan? provincia en la que se incorporan a votar. ¿Lo eligen ellos? Sí, eso se puede elegir, porque no pueden... ¿O lo elige Sánchez? Bueno, lo eligen ellos o los socios de Sánchez. Claro. Me da igual que sea Petro, la inteligencia cubana o quien sea. Entonces, están en una operación de asalto al censo electoral y de perpetuarse en el poder. Y eso es lo que debemos saber. Y no solo eso, las nacionalizaciones de marroquíes en España, según indican muchos notarios, son fraudulentas. ¿Por qué? Pues porque no hay tratado de doble nacionalidad y porque ningún marroquí presenta una renuncia a la nacionalidad marroquí. Porque Marruecos no les permite renunciar. Se está haciendo la vista gorda. A nosotros nos han advertido los notarios y hemos pedido a los periodistas que lo investiguen, que pregunten. ¿Cómo ¿A quién se lo habéis pedido? A los periodistas, que hagan una labor de investigación, cómo se están concediendo esas nacionalizaciones. Porque se están concediendo. Claro, sin presentar una renuncia a la nacionalidad marroquí. Ese documento no lo presentan. ¿Ah, sí? Y por lo tanto la nacionalidad no se les puede conceder. Y toda esa gente va a votar. Porque además nos dicen, vienen a hacer los trabajos que no quieren hacer los españoles. Bueno, ya hay un 15% de inmigrantes legales en paro. Y muchos vienen a recibir las ayudas que no llegan a los españoles. No todos. Hay gente que ha venido a trabajar codo con codo, que respeta nuestras normas, pero hay otros que no. A mí lo que me indigna es que la regularización esta de Sánchez, a diferencia de la que hizo Aznar y la que hizo Zapatero, aquellas dos, lo primero que se pedía era el contrato de trabajo, y aquí no. Ahora no piden el contrato de trabajo. No, aquí lo que se ofrece es una ayuda social para luego tener un voto comprado. Claro, pero que no te obligan a... O sea, yo me parece estupendamente que se regularice y que se autorice la residencia de los señores que están aquí trabajando, pero no si no están trabajando. Claro. Pero, en todo caso, eso respondía a un momento histórico. Yo no voy a defender esas regularizaciones, pero respondía a otro momento histórico. Yo sí, yo las defiendo, porque si un señor tiene un trabajo aquí, pues bueno, me parece muy bien que se le conceda la residencia, si no trabajo, la nacionalidad. Pero ¿qué hay que arreglar en el país para que no tengamos que escuchar a los empresarios decir, es que no encuentro gente que quiera trabajar? Pues, ¿qué hay que arreglar? Pues lo que hay que acabar es con determinadas ayudas que están recibiendo algunos que acaban de llegar y que se acercan mucho al salario, que no permite además comprar una vivienda. Hay mucho joven condenado a la desesperanza que piensa que no va a poder prosperar de ninguna manera, ni va a poder independizarse, ni formar una familia. El nivel de paro en España es muy alto. Entonces, mi opinión, es verdad lo que dicen los empresarios, que no tengo por qué dudarlo, que lo es, que no hay camareros, que no hay albañiles, que no hay fontaneros, todo eso habría que ponerlo en todas esas instituciones, embajadas, consulados que tenemos, una lista, incluso pagarles el avión. Bueno, yo creo que antes que eso hay que bajar las cotizaciones sociales para que cualquier español pueda ver más atractivo acceder a esos trabajos y esos ingresos mayores puedan servirle para acceder a una vivienda o para independizarse. Creo que eso es lo primero que hay que hacer. Es decir, una rebaja fiscal para que no haya gente que diga, si me da igual trabajar porque voy a cobrar más con una ayuda social y encima este dinero no me va a permitir independizarme y voy a seguir trabajando para seguir siendo pobre. Hay problemas asociados al trabajo, a los impuestos contra empresarios y trabajadores y al mercado de la vivienda que hay que resolver conjuntamente. Muy bien, pues ¿algún otro mensaje que quieres dar a los oyentes o, ¿cómo se dice? Televidentes, ¿no? Bueno, en este caso no sé cómo se dice. Videovidentes del Rincón. En todo caso, yo darte las gracias a ti y un mensaje a los españoles en general de esperanza, de que las cosas se pueden cambiar, de que podemos lograr deshacernos de este gobierno mafioso, pero también un mensaje de alerta. Las elecciones no están ganadas, este gobierno es cada vez más peligroso. La imputación de Zapatero no debilita al gobierno, sino que radicaliza a Pedro Sánchez y le convierte en mucho más peligroso para los españoles. Yo creo que debemos trabajar todos, cada uno en su faceta, política, social. Debemos trabajar en los tribunales presentando denuncias, debemos trabajar con movilizaciones sociales como la de este fin de semana y, por supuesto, en los parlamentos haciendo una oposición absolutamente férrea a este gobierno. Muy bien, pues muchísimas gracias, Santiago Abascal. Muchas gracias, Esperanza, por haber venido aquí al Rincón de Espe. Es un placer.